Por primera vez en este estudio, ¿no? Porque le hemos tenido varias veces allí en los otros. Hemos tenido varios cambios de estudio en los últimos dos o Digamos, tres años, ¿no? este es el Este, tercero, ¿no? El segundo, que el segundo cambio, el tercer segundo estudio. cambio, exactamente. Bueno, ¿cómo estás, Eugenio? Buen Buen día, día. felicitaciones. Bueno, Se Bueno, muchas muchas agrandó, gracias. gracias. se ¿Eh? rejuveneció, y una grande, espectacular el lugar, muy lindo todo, felicitaciones. Bueno, gracias. Bueno, ¿cómo venimos? Sabemos que un clima político medio efervescente, por decirlo de alguna forma, a raíz de toda esta situación política y económica que hay en el país, obviamente ya se está hablando mucho de 2023, aunque falta un tiempo Falta largo mucho y no Con la falta esperanza nada. de terminar con esta crisis económica de una vez por todas, y no que sé si van a viene terminar con de la mal crisis en tan peor. fácil, pero bueno, por lo menos la gente tiene esperanza de que si hay un cambio pueda cambiar algo, me parece, ¿no? Sí, yo creo que no hay nada para contarle a la gente porque lo vive todos los días en el supermercado. Claro. O sea, me parece que cualquiera hoy que va al supermercado una vez por semana y que compra mínimamente lo justo y lo necesario, porque tampoco el bolsillo da para los grandes carros como en otras épocas. Me parece que todo el mundo lo siente y que no es un cuento chino, que la realidad está y que ni Massa, ni ningún superministro, ni nadie ha tenido durante estos 3 años del kirchnerismo que volvió al poder la magia para solucionar la crisis económica que se puede haber generado desde hace mucho tiempo atrás y que se ha profundizado y que le han echado las culpas a Macri y ahora todo el mundo te dice, volvé Macri, te perdonamos. Me parece que la situación económica está a flor de piel y eso hace que las tensiones políticas, por supuesto, sea cada vez más fuerte y que el 2023 sea una puerta de salida a la crisis económica y a la crisis social también. Eh, María Eugenia, ahí estuvimos viendo la elección en Brasil, que estuvo muy polarizada. Acá las últimas elecciones también se polarizaron. ¿Cómo crees que será, primero a nivel nacional, la próxima elección? Y cómo eso puede llegar a repercutir, obviamente a nivel local, eh, esa elección. ¿Crees que se va a polarizar y eso se va a trasladar acá? ¿O a nivel local, depende de que los partidos o quienes quieran presentarse, habrá más posibilidades o pasará como en algunas otras oportunidades que no, sí, que se jugó por arriba y nada más, después el otro va con el arrastre? Creo que primero hay que pensar a ver si va a haber paso, porque el kirchnerismo incorporó el proyecto en diputados. Me parece que sería bastante complejo cambiar las reglas de juego faltando nada para las elecciones, porque el proceso electoral comienza un año antes, es decir, que la organización de las elecciones ya está en marcha. Y después creo que sí va a haber una polarización nacional porque se van a debatir y se van a discutir dos modelos de país absolutamente contrapuestos y que es necesario, y siempre creo que lo hemos sostenido, incluso el propio intendente, siempre hay que ir en consonancia y en función de quien gobierna a nivel nacional y provincial, porque después nos pasa esto de que decimos que Necochea primero, que primero, el interior primero, y en los hechos no ocurre. Y que tampoco me parece que tenga que ser necesario cambiarse de bando político por una cuestión de quién gobierna a nivel nacional y provincial, porque de hecho Martín Yesa, Guillermo Montenegro, el intendente de Balcarce, el intendente de Dolores se han mantenido dentro del espacio de Juntos por el Cambio y han podido gobernar cada uno de sus ciudades. Así que sí creo que en dos modelos de país absolutamente contrapuestos, digamos, la confianza que se genera dentro de ese espacio político es importante que se dé a nivel local, y creo que en el 2019 se dio efectivamente esa apuesta a un intendente que estaba dentro del frente electoral Juntos por el Cambio y que al día siguiente se fue, y ahí será el momento de que los vecinos de cara al 2023 evalúen esa acción de alguna manera estafa electoral y después evaluarán si la gestión durante estos 3 años ha sido buena o no para pensar en una reelección de un intendente que hoy es parte de un espacio vecinalista y que se ha mostrado muy apegado al kirchnerismo y que de hecho tiene un gran gabinete kirchnerista en su gestión.
Bien. Ahí, Eugenia, vos hablaste de las PASO. Las PASO fueron creadas o fueron propuestas y se llevaron a cabo por Cristina Kirchner, ¿no es cierto? Ahora la Cámpora apunta contra las PASO y dicen que eso es eh, todo lo contrario, que están mal, que no se pueden hacer, que no hay que hacérselas, todo. ¿Cómo ves este permanente doble relato, o lo que yo digo y no lo que yo hago, que vienen pregonando desde hace, no sé, toda la vida, el peronismo, el kirchnerismo, los demás? ¿Cambiaremos en algún momento los argentinos? ¿Seguiremos siendo, La verdad que teniendo sí. este peso en la espalda que lamentablemente no se termina nunca? Yo creo que hoy es un tema de discusión en todos los ámbitos, incluso en los familiares también, pero ellos cambian las reglas de juego de acuerdo a su absoluta conveniencia sin ningún tipo de escrúpulo. Es decir, que como creen que la oposición se va a ver puesta entre la espada y la pared si eliminan las PASO, van a apuntalar y van a hacer todo lo posible para que a nivel nacional de mínima no haya paso para la elección No es un presidencial. problema que les preocupe el dinero que se vaya a gastar en las elecciones. No. Yo creo que lo que menos piensan es en austeridad, en reducir el gasto, lo vemos todos los días, lo que salió el viaje del presidente a Estados Unidos a hacer no sabemos qué todavía, y todo lo que se podría haber hecho con ese dinero que se gastó. No pasa por una cuestión de austeridad en lo más mínimo, pasa por una cuestión de que ellos siempre han decidido por medio de un papel y una lapicera quiénes serán los candidatos y creo que en eso pueden o piensan que van a romper Juntos por el Cambio eliminando las PASO y tenemos la confianza, la esperanza en los dirigentes nacionales y en la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio que eso no vaya a ocurrir. Claro, y también creo yo que en la elección anterior se vio que esto de las PASO fue muy perjudicial para el gobierno porque hubo ahí los meses que pasaron entre las PASO y la elección, después la general, fueron unos meses terribles, no sé si te acordás, en la última elección, y en este caso, en 2023, vendría a quedar de las PASO hasta diciembre. Si llegan a perder la elección, prácticamente perderían el control del país. Me parece que también apunta para ese lado en cierta Es una forma, cuestión ¿no? de poder, es Sí. una cuestión de poder. A mí me gustaría que con el mismo énfasis que se está tratando o se pretende tratar lo que tiene que ver con la eliminación de las PASO, se trate el proyecto de ley de ficha limpia para que ningún condenado procesado sea candidato el año que viene, que se trate el proyecto de educación como... Pero claro, se trata del proyecto de educación como servicio esencial. Me parece que está la ley de alquileres pendiente, también que hoy es un trastorno para toda la gente que tiene que renovar alquiler. Hoy con la tasa de inflación que está habiendo es impresionante lo que se están yendo los alquileres. Los UBA. Esos son los UBA. No solucionan nada. Nada. Entonces la agenda de las elecciones no es la agenda de la gente. Claro. Y me parece que lo que está haciendo el gobierno es pensar únicamente en cómo retener el poder y sobre todo las causas judiciales de Cristina que no la condenen, ni la procesen, ni salgan de algún punto perjudicial para su situación. Y esa es la agenda que ha tenido durante 3 años el kirchnerismo y pensamos que Alberto, la gente que lo votó iba a ser moderado y tenemos que terminó siendo un títere. Y es la realidad que lamentablemente lleva a que todo el país, al kirchnerista y al macrista, al desastre. Porque bueno, podemos decir que no puedo pensar que un kirchnerista me venga a decir que está pasando por una buena situación económica. Me parece que te lo puede decir un fanático que hoy tiene una realidad obtusa, pero que sabe que no llega a fin de mes. No, muchas veces quienes son, lamentablemente muchas veces, todos los relacionados al kirchnerismo, ellos están trabajando en el Estado, cobran algo, cada vez... Sí, son realmente trabajadores sí. estatales. Entonces, La mayoría. es muy distinta la realidad Del privado. Con el Estado con el privado, más allá de si le alcanza o no le alcanza, porque yo creo que hoy No le alcanza a nadie. no le alcanza prácticamente a casi nadie. Pero bueno, es así, pero vos ves los altos kirchneristas y son todos, salí a preguntar dónde trabajás, todos tienen algún mastiquín, por ejemplo, Sí. de alguna manera, o algún trabajo dentro del Estado. ¿Y cómo es, yendo a ponerle que las PASO no se hagan? ¿Ustedes ya tienen algún escenario previsto en caso de que no ocurra esto? ¿Cómo sería? ¿Irían a la general directamente cada uno de los sectores o habría una interna
partidaria, digamos. Y Ese yo sí. creo que seguramente podría haber alguna interna partidaria, pero la verdad es que hoy el Juntos por el Cambio primero tiene que ordenarse de la mesa nacional, digamos, para abajo, ¿no? Es una cuestión piramidal. Sí, Claro. ¿Cómo ves o qué se ha hablado acá en Necochea, todo la interna que hay, como lo decís, a nivel nacional, con todo lo que dijo Manes, que salió después Morales, a decir que está mal, que tiene que tener cuidado, que lo acusó Macri de espionaje, todo lo que está pasando, No ayuda. ¿cómo repercute todo esto acá? No ayuda Y porque me parece señor, que sí. que se va a hacer. Yo creo que me hubiese gustado que el año pasado, cuando fue candidato dentro de Juntos por el Cambio, lo dijera. Me parece que es esta doble cara que se muestra constantemente, no en todos, sino en muchos políticos, de lo que la gente está harta, ¿no? Si vos tenías esta concepción el año pasado con respecto al presidente Mauricio Macri, bueno, no hubiese jugado dentro del propio espacio, ¿no? Me parece Claro. que es un poco contradictorio. Y después no ayuda a la unión de Juntos por el Cambio, que es lo que todos los días se trata de sostener, que ha sido un frente que se ha mantenido desde el 2015 a la fecha, que salvo el peronismo, digamos, no se ha logrado, y que tuvo el desafío de ser gobierno y tuvo el desafío de ser oposición, y que las individualidades tienen que estar por debajo de ese proyecto y objetivo común. Ahora, es muy lindo en palabra y que cuando uno ve los hechos como este, no ocurre. Y acá en Necochea tenemos el propio presidente de la Unión Cívica Radical que salió a apoyar lo que dijo Facundo Manes. Y me parece que ahí, hablando desde lo local, que es lo único lo que uno más conoce, es en donde te das cuenta que porque el radicalismo no se llevó, digamos, al electorado del PRO a las últimas elecciones. ¿Por qué? Porque no sienten una identificación dentro de sus dirigentes que hayan llevado las propuestas del PRO, porque los votos no son de nadie, los votos son de la gente, no son de dos, no son míos, no son de 10, no son de Maizani, son de la gente. La gente no vio representado del PRO dentro del radicalismo. Y bueno, es lo que termina ocurriendo en muchos de los sectores locales de la provincia, que se tiene que estar como en esta puja constante, sosteniendo desde lo local para lo nacional también. María Eugenia, no te voy a dar una tarea fácil, porque lo que te quiero pedir es que me hagas una evaluación de cuáles crees que han sido los aciertos, ya trayendo un poco al ámbito local, cuáles han sido los aciertos de la gestión de Arturo Rojas y cuáles son las cosas que vos decís, yo esto no lo haría bajo ningún punto de vista de esta manera como se está haciendo, o qué cambiarías radicalmente de lo que se está haciendo. Que lo que hizo bien Arturo fue pagar los sueldos de los empleados municipales en tiempo y forma. Creo que eso es lo que se destaca por su gestión. Ahora, no es lo único que para lo que un intendente administra, ¿no? Perdón, quiero hacer, o sea, que alguien pague los sueldos, ¿significa que está gestionando bien? No. Pero, no, porque todos porque eternamente salen y muchas veces, no, hoy se pagaron los sueldos, hoy sí. Exacto. Es lo que corresponde. Pero o sea, después está, si podés, no, bueno, pero me parece que tomar como gestión que podés pagar los sueldos, creo que ya arrancas mal. Que la vara no que es, dejó... No es una parte de la gestión, es lo que corresponde. Creo que la vara que dejó Facundo López la dejó muy baja, claro. Y ordenó de alguna manera la cuestión económica, que es de lo que él mismo se jacta, ¿no? O sea, me parece que eso es lo que se ha puesto en cada una de las aperturas de sesiones dentro del Consejo Deliberante, el ordenamiento fiscal que tuvo. Ahora, también hay que tener en cuenta que el ordenamiento fiscal que tuvo fue a costa de aumentar las tasas escalonadamente año tras año. Y entiendo que eso le ha permitido realizar algunas gestiones como hacer el recambio de luminarias, que por una cuestión de seguridad creo que es válido, pero que no es lo único que tampoco hay que hacer. Me parece que el recambio de luminarias ha sido positivo dentro de lo que es la ciudad, pero que también implica un menor costo para los vecinos de lo que tiene que ver con el alumbrado público, que eso no se vio reflejado en las tasas municipales, que también hay que decirlo. Uh-huh. Y de lo que yo no haría absolutamente dentro de su gestión, o lo que uno ve
de estos de 3 años, me parece que no se resolvieron los problemas estructurales de base, que es los que viene arrastrando Necochea intendente tras intendente, que todo el mundo promete en cada una de las elecciones que va a solucionar, que tiene que ver con la basura, que tiene que ver con la planta de efluentes cloacales, que tiene que ver con un puente que se prometió y que nunca se hizo, que es el Escurra, que tiene que ver con el casino. Y a todo eso le tenés que sumar la gran cantidad de funcionarios que hay dentro del espacio de la gestión. ¿Qué significa que haya un montón de funcionarios? Y es lo que hablábamos con Cristian en Olavarría el viernes. Cuando vos pones más en un lugar, es menos en otro. Y no es solamente los 75 funcionarios, porque cada uno de los 75 funcionarios pone a alguien suyo de su confianza. Entonces, dentro de esos 75 tenés por lo menos 35 más. Y el que, o sea, aclaremos que si alguien pone a alguien de su confianza, el que estaba cumpliendo la tarea esa no es que vuelve a la actividad privada, queda sentado por ahí dando vueltas en la municipalidad. Y ya muchos funcionarios de la gestión de Arturo han pasado a planta permanente, que eso también hay que decir. Ahora, es el discurso que nosotros venimos sosteniendo y lo que creemos que hay que hacer desde lo que gobernó María Eugenia. O sea, no es algo nuevo, pero sí es a lo que nos tenemos que aferrar porque creemos que tiene que ir por ese camino, que la política tiene que reducirse. Ahora, se ha acrecentado la inseguridad. Yo no veo una decisión política en estos 3 años de combatir la inseguridad. Y no pasa por una cuestión de quién es la policía. Porque el viernes hablábamos con Cristian, que yo le decía, en Necochea están ocurriendo cosas que no pasaban. Gatillaron a una mujer en una entradera y eso no se veía. Dice, pero la decisión política tiene que ver con cortar el pasto en los terrenos baldíos, tiene que ver con reunirse con las estructuras y las funciones municipales, judicial y policial para haber una prevención del delito. Y después cuando un intendente, no hablando solamente de Necochea, sino incluso lo que pasa en Olavarría, en otros distritos, cuando dice que la función es de la provincia, entonces ¿para qué hay un coordinador, secretario, no sé cuál es la función que tiene de seguridad? ¿Para qué un área de prevención? ¿Para qué se compran móviles? O sea, sí, si vos no tuvieses la responsabilidad, no tuvieses la función, no tendrías esas herramientas dentro del ámbito municipal. Es decir, que sí la tenés. Y para tenerla tenés que también ir acompañada de una decisión política. Y otra de las cuestiones, y no tenemos una tasa hoy, una estadística de cuál es el nivel de inseguridad, cuáles son los delitos que tenemos que salir a combatir como ciudad. Y después tenés la cuestión del empleo. En Necochea no hay laburo, pero tampoco sabés cuál es la tasa de desempleo porque no hay una estadística. Y no puede ser que sigamos sosteniendo que los grandes empleadores sean la usina, el casino y la municipalidad. Y el comercio. Tenés que tener... Y el movimiento Vista. Y el movimiento Vista. Y redondeo con esto, tenés que tener una oficina de empleo. Sí, que maneja el movimiento Vita, no olvidemos de eso, que maneja más de 3.000 planes acá en Necochea. Además, y hay que tener una oficina de empleo que tenga el desafío de que por lo menos hoy, que nosotros creemos que es así, tiene que emplear a 2 personas por día. Y va a ser la única manera. Ahora, ¿cómo? Reduciendo fiscalmente al privado, que es el que te da el empleo. Perdón, justamente hace poco publicamos en Ecodiarios que los que más empleo dan en Necochea es el comercio. El comercio, vos le preguntás a cualquier... En el sector privado. En el sector privado, sí, por supuesto. Si vos le preguntás a cualquier comerciante, te dice, lo que pasa es que nosotros no podemos pagar el alquiler, pagarle a los empleados con todo lo que conlleva pagarle a un empleado. Si vos tenés un empleado, pagás X, si tenés un porcentaje, ¿no es cierto? Si tenés 2, es más caro. Si tenés 20, es más caro. O sea, de acuerdo a cuánta cantidad de empleados te aumentan los porcentajes. Entonces vos decís, ¿qué están haciendo? Lo único que quieren es que la gente no tenga empleados. Claro. No tenga por empleados. Cada vez es más difícil. Desanima a emplear. A emplear. Claro. Entonces, lamentablemente es así, porque te ponen trabas y más pagos y más esto y más lo otro. Ah, no, pero si no traes esto no podés hacerlo. Cada vez es más. Cada vez más comisión, cada vez más esto, cada vez más. Por eso yo creo que lo que hay que hacer es apuntalar al comerciante, que es el que está dando la mayor cantidad de empleo, ¿no? Pero ¿cómo? Privado, Entonces, si no hay el sector privado no da laburo, no da nadie.
tenemos que hacer un raconto de lo que ocurrió en la pandemia cuando el intendente vetó las ordenanzas que le condonaban las tasas Sí. por no haber podido laburar al comercio en el medio de la pandemia. ¿Por qué? Porque tenés un intendente que gestiona para el público, porque cuando fue a reunirse con Kicillof, de la misma manera, si vos tenés la posibilidad de sentarte con el gobernador, no solo le pidas desde lo público que te pase los sueldos de los empleados municipales provinciales, es decir, reducime la presión fiscal para las empresas de Necochea. Tratás desde lo local y desde lo provincial. Esa es la herramienta que vos tenés que tener. El comercio que yo vi en Olavarría, los negocios, la gran cantidad de gente que circulaba, eso es lo que nosotros tenemos que pensar y ver para nuestro distrito. Es más, en Olavarría todo el mundo me dijo, nosotros vamos a veranear a Necochea porque es el balneario más cercano que tenemos. No vi un cartel de publicidad, uno de Necochea en toda la ruta, en todo el camino. No, nadie promociona Necochea en Olavarría. Cuando vos decís, no, estamos promocionando el turismo, hicimos fuertemente una campaña en redes sociales, no le llegó a nadie. ¿Y qué vas a promocionar? La gente de Fernández se va los fines de semana a Tandil, porque en Necochea vienen y dicen que no tienen nada. Entonces, hay que, desde lo discursivo, es muy lindo. Ahora, cómo lo ponemos en práctica es la manera. Y me parece que también acá faltan las dos cosas en esta gestión. No hay discurso para apuntalar al privado y que haya más comercio en el centro, al que abre un comercio. Van al otro día, le piden la habilitación, le aprietan que si no le van a sacar esto, si no le van a sacar la otro. No, no puede ser. Acá todo, trabas, esto, pum, pam, Sí, a pesar todo. de que hay un discurso que no, que se van a sacar Se tal, van. que Siempre se va se la haría. fiscal impositiva, va a haber... Se haría, se inauguraría, Tenemos- siempre es el después, para El- adelante. sí. Todo falsas promesas. ¿Lo ves? Y lo ves, como vos recién, Eugenia, estás hablando y nombrás siempre a Cristian. Cristian, digamos a los oyentes, es Cristian Ritondo, ¿no es Sí. cierto? Estuviste el otro día recorriendo Olavarría con él. Pero vos fíjate lo que hablas de la inseguridad. ¿No es cierto? Que el intendente va y no dice nada cuando está con Kicillof, nada. Pero lo vemos que a nivel nacional, ¿no es cierto? No les importa tratar el tema de la inseguridad, ¿no es cierto? Es más, avalan a todos los mafiosos, a todos los delincuentes, ¿no es cierto? Porque liberaron a los presos, les dan celulares a los presos, los liberan, los dejan. Todos los sindicalistas que están todos procesados, la mayoría están todos procesados, todos los avalan y agarran y los sueltan y dejan todo. Ahí estábamos viendo que Cristian Ritondo iba a pedir el juicio político al juez que anuló el caso por extorsión del Pata Medina. Recordemos que es un sindicalista mafioso, ¿no es cierto? Claro, En la Boca, sí, que sí. apretaba a todos en La Plata, en todos lados, y se llevan a todos. Los moyanos son delincuentes también, listo, pum, vamos, y son ejemplares. Entonces, si desde el gobierno nacional, provincial, avalan todo esto, y bueno, cuando van acá no se animan a decirles, che, paremos con la delincuencia. No, porque son socios y les conviene que todo esto siga funcionando. Si no, harían algo para frenarlo. Pero evidentemente no lo frenan. ¿Cómo viene, ahora que voy a la pregunta, cómo vienen trabajando Cristian y demás? ¿No es cierto? Porque estás en contacto permanente con ellos. El tema este que dicen que van a denunciar al juez y más. ¿Pasará algo o pasará como pasa con todo? Que queda todo en la nada y energiaría, como bien dice Juan. La verdad que uno cree que la justicia debería estar para cumplir el rol que le toca cumplir, que es un poder absolutamente independiente, que cuando hay una denuncia de este tipo y de este tenor, debería investigar. Sabemos que muchas veces los juicios políticos absolutamente quedan en la nada, pero la acción me parece que de Cristian Ritondo tiene que ver con su política desde la gestión como ministro de Seguridad, que ha sido desde siempre combatir a las mafias y a la delincuencia. Cuando fue gobernadora María Eugenia Vidal, incluso cuando trabajaron también en la ciudad con Mauricio Macri. Y uno desde la acción no tiene que dejar por lo que el otro vaya a hacer, ¿no? O sea, cuando uno tiene que denunciar, porque están las herramientas para hacerlo, hay que hacerlo, más allá de que a veces se toma como contraproducente, se pelean, esto no sirve para nada. Ahora, la gente tiene que ver que si no avanza es porque la justicia no quiere que avance.
como pasa con las causas de Cristina, que muchas veces algunas han quedado trabadas, otras no, otras avanzan. Y me parece que uno no tiene que dejar de lado la denuncia de los actos ilícitos porque no va a pasar nada. Pero sí es una herramienta que la gente tiene, el hecho de decir, ¿para qué voy a denunciar? No, me entraron a robar, pero ¿para qué voy a denunciar? Porque no pasa nada. Bueno, igual hay que denunciar. Y Cristian Ritondo tiene como precandidato a gobernador, porque él ya lo ha dicho y lo ha manifestado en todos los medios, la absoluta creencia de que hay que combatir a las mafias, y de hecho estuvo participando fuertemente en las elecciones de Independiente, en donde se enfrentaban nada más y nada menos con los Moyano, y que el domingo tuvieron un resultado positivo y sacamos más del 72%, sacó. Y el candidato de Cristian ganó, y lo hicieron en un trabajo con Néstor Grindetti, con Fabián Doman, estaba Ritondo también, y me parece que esas son las peleas fuertes que viene dando, ¿no? Sí, ahí se escuchaba después, que no era que no había ganado el PRO, sino que había ganado una lista de gente que trabaja por Independiente y demás. Pero te muestra cómo ya marcan y no quieren más a las mafias, no quieren, o sea, ya hay una tendencia a ir cambiando. Vos fíjate que el candidato de Moyano sacó el 3%, nada, el 13%, Javier Massa. Javier Massa, bueno, que salió último. Conocido, salió último. O sea, basta de Moyano, basta de mafias, y lo vemos que lo único que hacen es salir y ser patoteros, y consiguen las cosas por tener la fuerza. El gremio camionero, que no es lo mismo, por ahí otro gremio que no pueden hacer la fuerza que hacen esto, porque hacen, te bloquean, te paran, no te levantan la basura, pero todo es con patoterismo, no es con diálogo, no, todo patotero, mafia, pum, pum. Pero bueno, esperemos que eso empiece a cambiar de un momento a otro. Lo veremos, no lo sé. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Creo que todos los que estamos de alguna manera, ustedes que hacen radio y todos los días hablan con algún dirigente político, y uno que está en la política, me parece que todos apostamos a tener la proyección de que se dé. Obviamente que yo, como dirigente dentro de un partido político, deseo que quienes lo hagan sean mis referentes, pero sí que el año que viene se van a debatir dos modelos de país absolutamente contrapuestos, que más allá de Cristina o Macri, va a tener que ver con populismo o democracia. Ahí vos el que hablas de trabajo, todo. Hoy estaba escuchando a Barrio Nuevo, en una radio nacional, que hablaba que ellos están formando otra nueva agrupación, nada lo mismo, ¿no es cierto? Quieren seguir metiendo dentro del peronismo, meter diputados, senadores, pero bueno, eso es más de lo mismo que venimos escuchando toda la vida. Pero lo que decía, que tenían una bolsa de trabajo de 40.000 personas que habían ofrecido puestos de trabajo en hoteles, restaurantes, bares, demás en Buenos Aires, y que de los 40.000 que estaban anotados y se habían anotado todos que necesitaban trabajo, solamente se habían presentado 40 personas a trabajar, de 40.000 personas y 40.000 puestos que había que ubicar, y que había gente anotada y que no quieren trabajar. Y eso básicamente, ¿por qué? Porque en esas casas seguramente hay más de 1, 2 o 3 personas que están cobrando un plan. Todo lo que decía, dice, entonces mientras no cortemos esto, ¿vos para qué vas a ir a trabajar? Si el Estado te mantiene. Ya, entonces, bueno, mismo. lamentablemente no Mira, no sirve. En estos días mi hermano presenció que llegó, nos juntamos a comer, pedimos unas pizzas, unas empanadas, fue a buscar, presenció una situación parecida, o sea, similar al hecho de estar una persona pidiendo trabajo y no aceptar porque no quería estar en blanco. Claro. Porque si la ponen en blanco, pierde el plan. Y el empleador, que es muy correcto, obviamente, no puede tomar a alguien y no tenerlo en blanco, porque si algo ocurre, porque aparte es lo que la ley marca, pero también se tiene que dar una discusión de una reforma laboral que tenga que ver con contemplar al privado, que tenga que ver con que el plan signifique la transformación del trabajo, pero estos 3 años han sido de absoluta decadencia y dar más planes, de poner más vaga a la sociedad. Teníamos esa planera famosa que salió de los medios y dice, ¿para qué voy a salir a trabajar si gano lo mismo que estando tirada en mi casa? Sí. Y esas generaciones y generaciones de gente joven que no tiene la cultura del trabajo, va a ser muy difícil recuperarla, y que obviamente no va a llevar un gobierno, va a llevar una transformación que tenga una proyección en el tiempo. Por eso cuando vemos a
cada uno de los dirigentes que tienen que competir, y es cierto, pero pelearse hoy como un Manes que sale a criticar a un presidente que fue electoralmente elegido en el 2015, que tuvo la posibilidad con sus errores y con sus aciertos de ir modificando ciertos aspectos base de la Argentina, lo único que hace es que ese proyecto y objetivo común, que no nos involucra solamente como dirigentes políticos que pertenecemos a un espacio, sino a la generalidad de la gente, no se vea frustrado. Y ese es el desafío que tenemos todos los días cuando nos levantamos. Claro, exactamente. Bueno, Eugenia, te agradecemos mucho por tu tiempo. Vamos a seguir hablando. Falta todavía para las elecciones, pero se va poniendo cada vez más Picante.